cuchillo roza la garganta de un senador. El vino se vuelve rubí y el emperador sonríe. Corte. 100 legionarios apuñalan las olas porque su señor ha declarado guerra a Neptuno. Corte. Un caballo con mantas púrpura mastica avena de oro mientras el Senado tiembla. Corte. El templo de Jerusalén late a un segundo de la blasfemia suprema. Todo ocurrió en solo 4 años bajo un único nombre: Calígula. Si sigues mirando, ya no podrás alegar inocencia. Imagina que te invitan a una fiesta, donde el vino corre como río, y las luces de antorcha pintan sombras danzantes sobre frescos de dioses sonrientes. Todo suena a celebración hasta que el anfitrión, con voz suave, ordena traer a un senador encadenado, lo obliga a arrodillarse junto al postre y le abre la garganta para comprobar si la sangre marida con los higos. El salón, petrificado, oye al emperador brindar por la eternidad y seguir comiendo con gesto satisfecho. Suscríbete ahora mismo si tu curiosidad late tanto como tu pulso y dale like antes de que la historia deslice otra daga. Lo que vas a escuchar no es un cuento para dormir, es un laberinto de pasillos retorcidos donde un hombre llamado Calígula confundió la realidad con su propio reflejo divino. Desde el primer respiro, el destino de Gayo Julio César Augusto Germánico pareció escrito en piedra y sangre. Nació el último día de agosto del año 12, bajo la bruma salada de Antium, un puerto que escuchaba historias de héroes y naufragios. Era hijo de Germánico, general de leyenda, y de Agripina la Mayor, una mujer tan orgullosa que su sola mirada hacía temblar a senadores veteranos. Su abuelo adoptivo era nada menos que Tiberio, segundo emperador de Roma y maestro en el arte de desconfiar. El niño creció entre laureles y cuchillos. Soldados llegados de Germania lo adoraban porque corría por el campamento con sandalias diminutas y una coraza en miniatura. Lo llamaron Calígula, botitas, y él sonreía sin imaginar que aquel apodo infantil terminaría siendo sinónimo de terror milenario. Lo increíble es que la primera grieta del imperio apareció cuando Germánico cayó enfermo en Antioquía. Su piel se volvió ceniza y su pulso hierro frío. Murmuró que había sido envenenado y señaló a enemigos invisibles que llevaban la firma de Piso, gobernador de Siria, y aliado oscuro de Sejano, el prefecto del pretorio. Ciertos susurros insinuaban que detrás de todo se escondía el propio Tiberio, celoso del amor popular que Germánico inspiraba. Aquí es donde se pone interesante. La madre de Calígula, alzando la voz contra el trono, exigió justicia. Recibió destierro. Sus hijos mayores murieron encadenados. Solo el pequeño Gayo, con apenas 7 años, fue invitado a la isla de Capri para vivir bajo la mirada del hombre que quizá había ordenado la ruina de su familia. Capri se alzaba como una esmeralda de roca y espuma, pero bajo sus grutas palpitaba un reino de placeres que Tiberio gobernaba con mano titubeante. El viejo César era un soldado transformado en eremita lujurioso. En su villa discurrían festines donde la música apagaba los sollozos de jóvenes obligados a entretener a un emperador que temía a la oscuridad y a la multitud. Calígula, testigo silencioso, aprendió que los dioses se fabrican con miedo y silencios. Cada noche se acostaba jurando sobrevivir a toda costa. Un mono de obsidiana colgado en su habitación le recordaba que en Capri la ley era que nadie, salvo Tiberio, podía hablar sin permiso. Gayo aprendió a escuchar antes de morder, y lo que vino después lo cambió todo. Años más tarde, Sejano cayó en desgracia. Los vientos de Roma cargaban el olor de los cadáveres de sus aliados, colgados en los gemelos de las murallas. Tiberio, exhausto de su propia sombra, miró al muchacho de 20 años que había sido su espectador más atento y con un susurro lo nombró heredero. Nadie esperaba esto. El niño de las botitas se convirtió en el sol que derritió la escarcha del viejo régimen. El 18 de marzo del año 37, Tiberio exhaló. Algunos dicen que un tribuno hundió una almohada sobre su rostro cuando parecía recuperar el aliento. Se decía que Calígula sonrió. Tal vez la sonrisa fue una leyenda, pero la transición fue real. Roma, harta de precaución, abrazó al nuevo príncipe como si fuera la reencarnación de Augusto. Durante los primeros meses, la ciudad vivió un carnaval de clemencia. Los presos políticos fueron liberados, los deportados regresaron a casa. El tesoro abrió sus arcas para mostrar espectáculos tan fastuosos que eclipsaban la memoria gris de Tiberio.
Calígula montó carreras de cuadrigas nocturnas iluminadas con faroles de cristal, salpicó el circo máximo de pétalos que caían desde las gradas, anunció loterías donde los premios eran casas completas en la Vía Lata. El pueblo gritaba su nombre con euforia y el Senado, impresionado, lo proclamó Pater Patria en tiempo récord. Parecía que por fin Roma tenía a su dorado Salvador. Pero la rueda giró. A finales de ese mismo año, una fiebre lo derribó. Sus ojos se hundieron como si la vida se filtrara por la comisura de los párpados. Los médicos, incapaces de explicar el mal, aplicaron sanguijuelas y oraciones. Roma se arrodilló para suplicar por su salud, y cuando el emperador salió de su lecho, algo en él había mutado. Dijo haber visto el rostro de Júpiter, haber conversado con la muerte y regresado con un pacto. Él ya no sería hombre, sería Dios caminando entre mortales. La primera demostración llegó con las estatuas. Envió escultores por todo el imperio para decapitar efigies de Marte, Mercurio, incluso de Apolo, y colocar su propio rostro sobre los torsos divinos. Los templos enmudecieron ante un absurdo que rozaba la blasfemia. Aún más audaz fue su decisión de perforar un ala del palacio y abrir una galería directo hacia el templo de Castor y Pólux, donde sentó su trono para recibir adoración. Los perplejos mecían los incensarios mientras el emperador, envuelto en seda dorada, declaraba que su sangre ardía con fuego olímpico. El público asistía en un silencio trémulo, sin saber si rendía culto o asistía a un sacrilegio que los dioses, tarde o temprano, cobrarían con rayos. Lo increíble es que un mortal quiso imponer su imagen incluso en Jerusalén. El templo judío, santuario sin ídolos, representaba el corazón espiritual de un pueblo que prohibía figuras talladas. Calígula ordenó erigir allí su coloso de bronce. Las comunidades judeas se estremecieron. Muchos preferían morir antes que permitir tal profanación. Herodes Agripa I, amigo de infancia del emperador, viajó a Roma con el pulso acelerado por el miedo bíblico. Se presentó ante Calígula y con palabras que mezclaban halago y súplica, logró suspender la orden. Fue un suspiro de alivio que salvó vidas y, paradójicamente, alimentó la megalomanía del autócrata. Si una provincia entera tiembla ante mi deseo, ¿qué no puedo hacer con el resto del mundo? Aquí es donde se pone espeluznante. Calígula no solo quería doblegar reinos, sino la mismísima naturaleza. Durante su visita a la costa de la Galia, un viento frío azotaba las carpas militares. En un arrebato, ordenó formar a la legión frente al mar. Con voz vibrante, declaró la guerra a Neptuno. Los soldados, confundidos, apuntaron lanzas contra olas embravecidas. A cada embate retrocedían empapados, pero el César, soberbio, exigía avanzar, romper la espuma como si fuera muralla enemiga. Al final, mandó recoger conchas y algas como botín, proclamó victoria y de regreso a Roma celebró un desfile donde carros rebosantes de fragmentos de coral se mostraban como trofeos de un dios derrotado. La ciudad aplaudía con mueca petrificada. Ningún teatro podría inventar una sátira tan feroz. Mientras tanto, su vanidad alcanzaba extremos patológicos. Prohibió que alguien se situara en un balcón sobre él para evitar que contemplaran la coronilla despoblada. Ordenó ejecutar a un caballero que bromeó sobre las gabras, porque su incipiente barba y la forma de sus piernas alimentaban la comparación. Dedicaba horas a ensayar expresiones feroces delante de espejos bruñidos. Quería aterrar antes de pronunciar una sola sílaba, como un león que ruge con la mirada. Y lo que vino después rozó el teatro de la crueldad. En las gradas del Coliseo, Calígula jugaba a ser destino. Observaba a la multitud y de pronto señalaba a un espectador distraído. Los guardias lo arrastraban a la arena. Los rugidos de las bestias opacaban sus súplicas. En ocasiones, por simple fastidio, ordenaba cambiar el programa. Los gladiadores debían matarse con cucharas de plata romas o luchar vendados mientras declamaban poemas obscenos. Cuando el público, así entretenido, mostraba hastío, Gallo alzaba la mano y un centenar de leopardos hambrientos irrumpían. El horror reemplazaba la monotonía, y los gritos componían una sinfonía que él escuchaba con gesto satisfecho. Pero nada de eso lo complacía tanto como la cacería humana personalizada. Un día, Momo, un gladiador de fama local, alcanzó el favor popular. Calígula, herido en su ego, bajó al foso con armadura reluciente. Los servidores cambiaron el acero de Momo por una espada de madera. El público consciente contuvo el aliento. El luchador se arrodilló. El emperador, con mirada radiante, hundió su daga real. Momo cayó. La arena sedienta bebió. Calígula levantó los brazos como Atlas sosteniendo el cielo.
Era un espectáculo para recordarle a Roma que el sol salía y se ponía bajo su voluntad. Ese mismo superávit de crueldad se replicaba en los banquetes. Imagina un salón cuyo techo desliza pétalos de rosa hasta cubrirte las pestañas. Entre platillos de lenguas de flamenco, rábanos tallados en forma de sirenas y jarros de vino que sabían a canela y a responsables en bancarrota, la risa danzaba al ritmo de la lira. Pero el ambiente podía helarse. Bastaba una mirada del emperador hacia la esposa de un cónsul o la hija de un aristócrata. La elegida era conducida tras una cortina de seda. La música continuaba para cubrir el eco de la puerta al cerrarse. Cuando Calígula regresaba, describía con detalle lo que había ocurrido, mientras la mujer permanecía aparte, con la piel más pálida que el mármol y los ojos húmedos. Nadie protestaba, nadie preguntaba. El silencio era un vestido obligatorio, tan ajustado que cortaba la respiración. Lo increíble es que en las noches tranquilas, Gallo no se conformaba con los mármoles de la Domus Tiberiana. Quería un palacio sobre el agua. Así nacieron las naves de Nemi, 2 barcos tan enormes que parecían villas flotantes con jardines de cítricos, columnas de pórfido y techos de tejas esmaltadas. Bajo cubierta, un sistema de calefacción impulsado por braseros de bronce templaba piscinas termales, y en los camarotes se acumulaban tapices orientales con escenas de Afrodita y Ares. En esas cubiertas, los invitados se perdían en orgias que mezclaban el murmullo del lago con cánticos de presalías desnudas. Siglos después, cuando los ingenieros de Mussolini drenaron el lago para rescatar las naves, hallaron tuberías de plomo firmadas con el sello de Calígula y anclas recubiertas de láminas de cobre ornamentado. El delirio había sido tangible. Aquí es donde se pone más venenoso. El poder absoluto necesitaba un enemigo visible, y el elegido fue el Senado. El emperador detestaba la idea de deber su autoridad a un cuerpo colegiado. Por diversión, convocaba sesiones a horas imposibles, se presentaba con túnicas transparentes y le recitaba poemas que comparaban a los senadores con mulas castradas incapaces de engendrar gloria. Ordenaba aplaudir y registrar cada verso en actas. Más tarde, cuando el aburrimiento lo atacaba, exigía que uno de los senadores se desnudara para ilustrar un discurso sobre la fragilidad humana. Era humillación sistemática, diseñada para destruir la dignidad de hombres acostumbrados a comandar armetas. El caballo incitatus fue la burla suprema. Los obreros construyeron para la bestia un establo forrado en mármol verde de Tesalia, pesebros de marfil, mantas tejidas con púrpura de Tiro. Incitatus cenaba avena mezclada con polvo de oro, servido en copas de cristal importado de Alejandría. Calígula bromeó con hacerlo cónsul. Algunos creen que fue sarcasmo, otros que el loco iba en serio. El mensaje era poderoso. Vuestro rango es tan ridículo que mi caballo os puede reemplazar. Nadie se atrevió a reír. La perversión no respetaba tabúes familiares. Drusila, su hermana favorita, caminaba junto a él en procesiones públicas con un brillo en los ojos que encendía rumores. Se decía que compartían lecho. Cuando Drusila murió de una epidemia, Calígula decretó duelo nacional. Prohibió a Roma reír, prohibió a los magistrados celebrar juicios, cerró los templos menos el suyo, donde colocó su cuerpo embalsamado entre nubes de incienso. Y luego la divinizó, igualándola a Venus. Algunos escribas afirmaron que pasaba noches sentado junto a su sarcófago, hablándole en susurros que se perdían entre las velas. Pero ni los dioses pueden sostener un imperio basado en el terror eterno. El miedo produce odio. Casio Caerea, centurión pretoriano, acumuló burlas hasta que el desprecio se transformó en daga. A su complot se unieron tribunos, escribas, incluso senadores que veían en aquel patíbulo inminente el final de su linaje. El 24 de enero del año 41, Calígula avanzó por un corredor flanqueado por cortinas escarlata. Se disponía a inaugurar los Juegos Palatinos. Caerea lo esperó tras un estandarte. Mientras el emperador preguntaba la clave del día, esperaba escuchar Júpiter, ícono eterno. El veterano pronunció Felicitas y con ese guiño de ironía hundió la espada en el vientre del dios viviente. Los cómplices remataron la obra. El eco de los golpes resonó en un palacio que había sido cárcel de otros. Cesonia, la esposa del César, corrió con su hija en brazos y ambos cayeron en un parco de destino que ya estaba escrito. Lo que vino después fue caos contenido. El Senado eufórico soñó con restaurar la República. Pero la Guardia Pretoriana, dueña de la pólvora, ungió a Claudio, tío tartamudo y cojo, como nuevo emperador. El péndulo del poder oscilaba de un extremo a otro, dejando claro que el verdadero regente de Roma era el miedo y el oro que lo apaciguaba. Ahora, miles de años después,
Calígula sigue proyectando su sombra sobre todo líder con delirios de grandeza. Su nombre se usa para explicar cómo un trauma puede emerger en forma de tiranía, cómo la adulación es un veneno lento, cómo el culto a la personalidad puede enterrar naciones enteras bajo cascadas de carcajadas forzadas. La próxima vez que veas a alguien blindar su ego con leyes personalizadas, recuerda las conchas de Galia, las naves de Nemi y el relincho que casi se convierte en acto legislativo. Tal vez no haya gladiadores muriendo en la arena, pero ¿cuántos espectáculos contemporáneos se alimentan de la humillación pública? Quizá no existan estatuas decapitadas para ser coronadas con el rostro de un tirano, pero las redes pulsan cada segundo con nuevas efigies digitales que reclaman adoración. Tal vez no haya naves de mármol flotando en lagos secretos, pero las islas fiscales rebosan palacios de cristal intocable. Lo increíble es que, pese a las ruinas, su historia late. Camina por los museos vaticanos y verás bustos con la nariz rota que una vez sostuvieron su semblante. Recorre las galerías del Palacio Máximo y encontrarás un pequeño anillo con su monograma, como un susurro de que el poder absoluto deja cicatrices diminutas e inmensas. Pisa el foro, siente las piedras bajo la suela y quizá oigas un eco leve. Es el clac de las botitas que una vez corretearon inocentes, sin saber que las esperaban incendios de gloria y locura. Y ahora dime tú, ¿qué escena de este torbellino te atravesó como una lanza? ¿Fue la guerra contra las olas? ¿El banquete teñido de rojo? ¿La promesa de un caballo cónsul? ¿O la túnica dorada que pretendía eclipsar al mismísimo Júpiter? Deja tu respuesta en los comentarios. Tus palabras son los susurros que dentro de 1000 años, tal vez otro cronista use para explicar por qué la humanidad sigue tropezando con las mismas coronas. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir navegando estos ríos subterráneos de la historia, porque el pasado no termina nunca. Solo cambia de traje y aguarda el momento perfecto para recordarnos que la locura, cuando se sienta en un trono, puede convertir un imperio en un teatro donde la risa y el pánico se confunden hasta que nadie distingue al actor del verdugo. Nos vemos en el próximo episodio, donde quizá descubras que la chispa de un tirano se enciende con gestos tan pequeños como unas simples botitas, y que el eco de sus pasos aún resuena en cada esquina donde alguien confunde el respeto con la obediencia ciega.